Hola, mi nombre es Sandra Lesmes y junto a Victoria Melo y Santiago Niño vamos a hablar de humanismo algorítmico. Para desarrollar esta presentación nos planteamos la siguiente pregunta: ¿qué significa ser humano cuando los algoritmos nos conocen mejor de lo que nosotros mismos lo hacemos? El humanismo clásico se caracterizó por poner al hombre en el centro del universo. Hoy en día los datos, los algoritmos y la tecnología son los que ocupan este lugar al poseer información sobre la mayoría de personas conectadas a la Internet. Factores como guerras, desigualdad o incluso las nuevas tecnologías que nos sobrepasan nos demuestran que el viejo humanismo ya no es suficiente para abordar las problemáticas del siglo XXI. Yuval Noah Harari explica en su libro Sapiens que el humanismo liberal, centrado en el individuo, la libertad y el libre albedrío, está siendo reemplazado por una nueva lógica basada en datos y algoritmos. Este cambio implica que las decisiones ya no las tomamos con base en la intuición o nuestra misma voluntad, sino que los algoritmos pueden conocernos mejor incluso que lo que nos conocemos a nosotros mismos. Harari cuestiona la idea de un yo coherente y libre. La neurociencia y la biotecnología nos demuestran que nuestras decisiones son el resultado de procesos bioquímicos y de cierta forma computables. Eso abre paso al humanismo algorítmico, que aunque Harari no lo llama así explícitamente, vemos que la autenticidad ya no se mide por la expresión de la voluntad de la persona, sino por la eficiencia en la toma de decisiones basada en datos. En el siglo XX, el humanismo liberal se consolidó como la ideología más fuerte, en donde se confiaba en el libre albedrío, la experiencia individual y la autoridad interna del ser humano. Pero Harari argumenta que este modelo está entrando en crisis gracias al avance de las ciencias cognitivas y la inteligencia artificial. Flavia Costa nos habla del concepto de tecnoceno, utilizándolo como una crítica al discurso que aprueba o celebra los avances tecnológicos. Ella dice que en vez de empoderar a la persona, muchas tecnologías contemporáneas desactivan la agencia humana, convirtiéndonos en pequeñas partes de sistemas que no controlamos. Vivimos rodeados de algoritmos que aprenden de nosotros y luego deciden por nosotros. Por ejemplo, en Netflix nos sugieren qué ver en base a algoritmos, Spotify nos sugiere qué música escuchar. TikTok e Instagram todos los días nos muestran reels que no nos dejan despegarnos de la pantalla. Parece que elegimos estas cosas, pero ¿es realmente así o solo respondemos a ofertas premeditadas? Como dijimos antes, los algoritmos nos conocen mejor que nosotros mismos y poco a poco delegamos cada vez más nuestras decisiones personales a la inteligencia artificial. Por otro lado, la mortalidad niega la muerte por causas naturales y de cierta forma se elimina el problema técnico de la muerte, sin contar asesinatos, suicidios y otros. De esta manera, en el futuro del tecnoceno, la mortalidad se podría inferir como una propuesta tecnológica para eliminar una muerte natural, ya no como una cuestión biológica, sino como un problema técnico. Mientras nuestro cuerpo deja de ser solamente biológico, se convierte en una interfaz digital. A partir de acá, la muerte ya no es un fenómeno natural, sino algo que podemos de alguna manera hackear. Como se ve en el capítulo de San Junipero de Black Mirror, en resumen, la mortalidad niega la muerte por causas naturales, pero de una forma en la que redefine nuestro cuerpo como un sistema que se puede modificar, actualizar e incluso arreglar. Nos cuestionamos si seguirá existiendo una división socioeconómica. Siguiendo por el ejemplo anterior, en el futuro que plantea Harari, una élite será capaz de hackear su biología, optimizando su cuerpo y mente para convertirse en superhumanos o amortales. El resto de clases que no tienen acceso a estas tecnologías serán irrelevantes, explotados e incluso relegados socialmente. Lo que estamos viendo hoy en día simplemente como una brecha digital y de acceso que crece podría llegar a ser aún peor, donde los privilegiados no solo tendrán más poder económico, sino también capacidades físicas y cognitivas mejoradas, mientras que los demás lucharán por sobrevivir en condiciones de desigualdad extrema. Pero entonces nos preguntamos si eso no es lo que pasa hoy en día con respecto a la división de clases. La libertad ya no puede entenderse solo como un libre albedrío, sino debemos verla como la capacidad crítica de intervenir en los sistemas que modelan nuestras decisiones, cuerpos y relaciones. En el contexto actual, donde los algoritmos predicen lo que queremos, plataformas que modelan comportamientos o hábitos y biotecnologías que modifican el cuerpo, la libertad se redefine como la conciencia y agencia frente a estos sistemas. Ya no es suficiente con poder elegir entre opciones dadas.
La libertad creemos que está en poder cuestionar, modificar o rechazar las condiciones que determinan estas opciones. Ahora nuestras elecciones en amistades, relaciones, trabajo y hasta en política ya no parten de decisiones libres, sino de lo que algoritmos predicen que queremos. Scrollear, dar clic, un like, son actos que parecen espontáneos pero están diseñados para maximizar atención y rentabilidad en aplicaciones. En vez de construir relaciones desde la subjetividad, seguimos patrones de recomendación. Harari nos pregunta y nos advierte si sigue existiendo la libertad si dejamos que los algoritmos nos conozcan mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. La libertad algorítmica no es autodeterminación, es una simulación de elección bajo vigilancia de datos. Y si vivimos en un mundo en el que todo se optimiza y cuantifica, ¿qué queda de lo humano? Eso es lo que queremos preguntar con esta presentación. Muchas gracias.